La invención de la naturaleza de Andrea Wulf, una biografía de Alexander von Humboldt y también un gran libro de divulgación. Lo publica la editorial Taurus. Vamos allá. Mi nombre es Pedro Jorge Romero y aquí hablo de mis lecturas. Si esta es tu primera vez, suscríbete al canal, así siempre sabrás cuando publico un nuevo vídeo. Humboldt es un personaje curioso. Hoy en día es más conocido en América que en Europa, aunque está olvidado en general. Pero en su época dicen que su fama solo la superaba la de Napoleón. Fue geógrafo, botánico, geólogo, explorador y autor. A partir de 1799, a los 30, dedicó 5 años a un épico viaje por América, del que saldría una enorme producción científica. Luego, con 59 años, no dudó en recorrer Siberia y llegar a la frontera con China, aunque nunca pudo cumplir su sueño de ir al Himalaya. Tomaba datos sin cesar y creía en la libre circulación del conocimiento científico. Sus libros eran éxitos de venta y siempre estaba dispuesto a aprender algo nuevo. Sus conferencias públicas convocaban multitudes. Fue un genio seguro de sí mismo, pero que buscaba la aprobación de los demás. Invirtió su herencia en su gran viaje y luego usó sus pequeños ingresos para ayudar a otros científicos. Adoraba la libertad, detestaba la esclavitud y el colonialismo, y era el centro de una red de comunicación científica que unía todo el planeta. Por todo el mundo hay montañas y cordilleras bautizadas en su honor. Muchas ciudades le deben su nombre. Hay bosques, ríos, lagos, glaciares, corrientes marinas, especies animales y vegetales, aeropuertos, colegios y universidades que se llaman Humboldt. En la Luna hay un mar de Humboldt y un asteroide en los cielos. Mi preferido, un calamar de 1,5 metros que nada en la corriente de Humboldt. Sí debe ser recordado, un calamar. Suena ideal. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta que pretende responder Andrea Wulf en La invención de la naturaleza. En realidad, dos preguntas. ¿Por qué Humboldt mereció esos honores? ¿Y por qué deberíamos seguir recordando a Humboldt hoy en día? La primera respuesta es fácil. Humboldt creó la palabra cosmos en nuestro sentido moderno. Concebía la naturaleza como un sistema de interacciones. Cambió nuestra concepción del clima y la distribución de las plantas, viendo el planeta como un sistema global. Para él encontrar conexiones y ver patrones era de lo más fácil. En Sudamérica, por ejemplo, vio maravillas naturales como el volcán Chimborazo y también la depredación del colonialismo y la esclavitud. En una época en que se creía que la Tierra estaba a disposición total del ser humano, Humboldt supo ver que el uso indiscriminado de los recursos causaba problemas e incluso fue capaz de anticipar el cambio climático. Pero más allá de sus triunfos científicos, el Humboldt de Andrea Wulf fue también capaz de transmitir su visión. Para él la ciencia era una empresa romántica cuyo fin último era unificar conocimiento y sentimientos. Como dice la propia autora, el conocimiento, decía, nunca podría matar la fuerza creativa de la imaginación, sino añadir pasión, asombro y admiración. Hizo lo posible por difundir sus conocimientos y lo de los otros, entregándose a una enorme labor de popularización y divulgación. En ese importante aspecto influyó y fue influido por el poeta Goethe, hasta el punto de que dicen que su Fausto, el de insaciable sed de conocimiento, está inspirado en Humboldt. En la primera pregunta el libro se lee como una combinación de novela de aventuras y apasionante exploración científica. El Humboldt de Andrea Wulf es un personaje fascinante, un individuo singular en una época singular. Casi como un Indiana Jones, si Indiana Jones tuviese rigor como científico. Pero es la respuesta a la segunda pregunta, la que convierte esta excelente biografía en un gran libro de divulgación. Humboldt es la tesis de la autora, cambió nuestra forma de ver la naturaleza y al hacerlo su influencia se extendió mucho más allá de su época. Y algunas de las personas en las que influyó procedieron a continuación a construir sobre su legado y cambiar a su vez el mundo. Algunas de esas influencias fueron sus contemporáneos. Darwin es el ejemplo más evidente, quien también realizó un épico viaje. Pero tenemos a Simón Bolívar, en este último caso la naturaleza como un hecho parcialmente construido por los seres humanos, y por tanto su uso como reflejo de aspiraciones de libertad. Y también Thoreau en su visión de la vida natural. Pero más allá de sus días, si Humboldt escribió el primer libro ecologista, sus sucesores llevarían sus ideas mucho más lejos. Es el caso particular de John Muir, con cuya historia, que se extiende hasta entrado el siglo XX, termina la invención de la naturaleza. El ecologismo moderno, argumenta Andrea Wulf, tiene sus raíces firmemente clavadas en las ideas de Humboldt. El Humboldt que Andrea Wulf quiere recuperar, de los muchos posibles, es el Humboldt ecologista y holista. Siendo uno de los primeros en comprender el enorme impacto humano sobre el planeta, la autora defiende recuperar a Humboldt porque sus ideas siguen siendo relevantes. Como dice al final, uno de los logros más importantes del científico alemán fue hacer la ciencia accesible y popular. Para luego añadir, no fue conocido por un hecho concreto, ni por un descubrimiento, sino por su visión del mundo. ¿Qué piensas? ¿Conocías la figura de Humboldt? ¿Te llama la atención este libro? ¿Ya lo has leído? Deja tu comentario y en cualquier caso, suscríbete al canal para estar al tanto de nuevos vídeos. Por ahí hay un botón. Y si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Gracias y hasta la próxima.